y bienvenidos a este nuevo video podcast. Mi nombre es Daniela Delgado. Y yo soy Cami, y en esta ocasión vamos a analizar, porque nos pidieron mucho, la escena de apertura del episodio Creator Destroyer, la serie de The Assassination of Jenny Versace, American Crime Story. Nuestro análisis se va a centrar en lo que es el contraste entre lo que es la infancia de Gianni Versace y la infancia de lo que es Andrew Cunanan. Entonces vamos a estar utilizando algunos conceptos que hemos estado trabajando a partir de lo que es el seminario 5 de Lacan, especialmente lo que es el falo imaginario, el deseo de la madre y lo que es la función paterna. Entonces, Cami, te doy paso. Muchas gracias, Dani. Antes de comenzar el análisis, creemos que es súper importante poder ubicar esta escena dentro de lo que sería como el episodio, así como para tener un poquito más de contexto, ¿no? Entonces, el capítulo 8 recibe el nombre de Creator Destroyer y desde el inicio, entonces, propone como una comparación entre dos niños de 11 años, que aunque en el futuro tendrán vidas completamente diferentes, comparten algo súper interesante. Y es que ambos están comenzando a construir lo que sería su identidad. Ahora, la primera parte nos va a llevar a lo que es Calabria, en Italia, en el año de 1957. Aquí vamos a conocer a Gianni Versace, cuando tenía 11 años. Él empezó a lo que es a dibujar vestidos en secreto y su madre, llamada Franca, descubre esos dibujos. Ahora, en lugar de avergonzarlo, perdón, o de pedirle que deje de hacerlo, reconoce su interés y decirle empezar a enseñarle el oficio de la costura. Es una escena muy bonita y muy íntima porque muestra el origen de lo que después sería su vocación como diseñador, ¿no? Sí, y bueno, después también podemos observar que en el episodio cambia completamente el escenario, ¿no? Y nos traslada a lo que sería San Diego, en 1980. Allí es donde aparece Andrew Cunanan y también con 11 años junto con lo que sería su padre. Desde el primer diálogo podemos percibir lo que sería como una relación bastante distinta, porque mientras que la madre de Gianni escucha y también lo acompaña, el padre en cambio insiste que constantemente a Andrew, que él es alguien extraordinario, súper diferente y superior a los demás. Ahora, desde el comienzo del episodio no solamente conocemos a dos niños, sino que también vemos dos maneras completamente distintas de relacionarse con ellos. Entonces, es precisamente este contraste que vamos a analizar, pero desde una perspectiva psicoanalítica. Ahora sí, entonces creo que podemos iniciar como un poquito con lo que sería esta descripción analítica. Creo que en la primera escena podemos observar a Gianni dibujando como sus vestidos o sus bocetos a escondidas. Este detalle yo considero que es súper importante porque muestra que existe un interés en él, pero que todavía siente que es algo que debería ocultar. No está como intentando llamar la atención ni mostrárselo a las demás personas. Simplemente está haciendo algo que pues él disfruta mucho, que le gusta y que pues parece surgir del mismo. Cuando Franca, en este caso, encuentra los dibujos de Gianni, la reacción que esperamos, bueno, nosotros como espectadores cuando lo vimos, Ujú. es que sería como un regaño, o especialmente considerando bastante como el contexto de la época. Sin embargo, sucede exactamente lo contrario. Ella reconoce el talento que tiene Gianni y le dice que no debería esconder aquello que le apasiona. Exacto. Además, vemos que la madre empieza a compartir con él una experiencia personal. Le cuenta que cuando ella era joven quería estudiar medicina, pero por perjuicios y por ser mujer no tuvo esa oportunidad y terminó dedicándose a lo que es la costura, ¿no? Entonces, ese momento resulta muy importante, muy significativo, porque permite comprender que ella también experimentó una frustración, ¿no? Al no poder perseguir ese sueño que ella deseaba. Sin embargo, vemos que en lugar de imponerle ese deseo a Gianni, utiliza ella su propia historia para animarlo y que empiece a desarrollar él. Su propio deseo, a que Gianni empiece a desarrollar su propio deseo y eso que le apasiona. Entonces, después ella empieza a enseñarle la costura y le transmite conocimientos que más adelante serían su base como diseñador, ¿no? Exacto, también creo que es importante notar que en la escena no es tanto como que idealiza la situación, ¿verdad? Sino que poco después sabemos que Gianni en realidad también sufrió bastantes burlas por parte de otros niños debido a su interés que tenía en la moda. Es decir, la serie dejó claro que reconocer un deseo no significa que automáticamente el entorno lo acepte fácilmente. Aún así, la actitud de la madre le permite como contar con un espacio mucho más seguro donde Gianni puede como expresar este interés y también puede existir sin ser rechazado. Ujú. Entonces, en contraste,
a la segunda escena que está presenta Andrew Cunanan junto con su padre, notamos que desde el primer intercambio se observa una dinámica muy diferente a la de Gianni. Aquí el padre no se centra en descubrir realmente qué es lo que desea su hijo, sino que constantemente le transmite a él una imagen de grandeza, siempre, siempre. Le hace creer que es excepcional, que es diferente al resto de personas, que tiene que ser tratado diferente. Entonces, este padre, más que reconocer quién es Andrew, parece que quiere construir en él una identidad que, o sea, el niño va a tener que sostener. Entonces, esa relación gira alrededor de una idealización permanente. Entonces, aquí el hijo ocupa un lugar privilegiado dentro del discurso del padre. O sea, aquí. Yo también opino lo mismo y también, aunque ambas escenas muestran como vínculos familiares importantes, el tipo de relación que se establece es bastante diferente, tanto la de Gianni como lo es la relación que tiene Andrew con su padre. En este caso, podemos observar una madre que acompaña del surgimiento de un interés propio, en lo que sería en el caso de Gianni. En cambio, en el otro, un padre que parece definir quién es que debería ser su hijo. Este contraste es precisamente el punto de lo que sería como la partida para comprender los conceptos que hemos estado viendo de Lacan y que desarrollaremos a continuación. Exacto, Cami. Ahorita que ya estamos un poquito en contexto de la historia y de todo, ahora sí vamos a analizar ambas escenas a partir de los tres conceptos que hemos estado trabajando en lo que es el seminario 5 de Lacan, que vendría siendo el falo imaginario, el deseo de la madre y la función paterna. Ahora, antes que nada, es importante aclarar que cuando Lacan habla de este falo imaginario, no se refiere al órgano biológico en sí, sino a una posición simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que al lugar que ocupa un niño cuando se intenta convertir en aquello que cree que complementa la falta del otro. Especialmente hablamos de la madre. Entonces, en esta posición, el niño deja de ser un sujeto con deseos propios y pasa a funcionar como un objeto para satisfacer los deseos del otro. Eso es completamente verdad. También creo que al observar la escena de Gianni podríamos pensar que existe el riesgo de que él pueda estar como en esta posición, ¿no? Porque su madre descubre sus dibujos y le cuenta que pues ella no puede estudiar medicina porque por ser mujer y también por lo que sería como el contexto cultural y social de la época. En un primer momento parecería que Gianni podría convertirse en aquello que debería como realizar este deseo que la madre, o sea, Franca, no pudo cumplir. Sin embargo, la escena toma como otro camino, ¿verdad? Ujú. Entonces Franca no le dice que debe hacer ni tampoco le exige cumplir un sueño que no es de él. Más bien, su madre reconoce que este interés ya existe en él y decide más bien cómo acompañarlo. Es decir, como en lugar de llegar a apropiarse este deseo, legitima el deseo que existe en el propio Gianni. Y aquí es donde encontramos la respuesta a una de las grandes preguntas centrales, ¿no? La pregunta sería como, ¿en qué momento Franca comienza a separar a Gianni de la posición del falo imaginario? Entonces consideramos que esto ocurre cuando deja de hablar únicamente de su propia historia y empieza a reconocer el deseo que ya se estaba manifestando en los dibujos de Gianni, o sea, de su hijo. Nos parece que en este momento de la escena puede entenderse como esta operación que comienza a separar a Gianni de la posición del falo imaginario. Entonces, esto específicamente ocurre cuando Franca deja de hablar de lo que ella perdió, de su deseo frustrado, y empieza a interesarse, pero interesarse realmente por lo que Gianni ya había expresado a través de sus dibujos. Entonces, en lugar de convertirlo en quien repare su propia frustración, que es algo que ocurre incluso en la actualidad, reconoce un deseo que ya existía ahí en él. Entonces, la escena ya deja de girar alrededor de la falta de la madre y comienza a abrirse un espacio en lo que es el deseo del hijo. Por esto podemos decir con seguridad que, o sea, que Gianni empieza a ser reconocido como un sujeto con ya deseos propios y no únicamente como un objeto que está destinado a satisfacer los deseos del otro, que vendría siendo los deseos de la mamá, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, podemos decir que esta escena muestra un movimiento de separación entre lo que es el deseo materno y el deseo del hijo. Ya se separaron. Entonces, es importante esa separación porque permite que Yanni no quede completamente atrapado en esta posición de falo, y pueda comenzar a construirse como un sujeto único y deseante. Ya. Claro, también creo que es importante saber que Lacan plantea que esa separación no ocurre solamente por la buena voluntad de la madre, sino Ujú. gracias a lo que denomina como la función paterna o metáfora paterna. Esta función como que introduce lo que será un límite en la relación entre la madre y también el hijo, mostrando que la madre también es atravesada por lo que sería una ley y que el niño no puede ocupar un lugar que
la completa absolutamente. Es importante, creo que también señalar que esta función no depende necesariamente de la presencia física del padre. Puede ser ejercida por cualquier elemento simbólico que introduzca como lo que sería esta separación. Así que en esta escena no observamos de manera explícita lo que sería la función, pero sí vemos indicios de que la madre no encierra como a Gianni dentro de sí mismo, al reconocer pues de que él también posee un interés propio y le permite que ese deseo se despliegue. La escena deja abierta lo que sería como esta posibilidad de esa separación simbólica. Ujú, exacto. Y ahora, en el caso de Andrew Cunanan es muy diferente todo. Aunque en esta escena quien aparece es el padre y no la madre, desde el psicoanálisis lo importante no es quién habla, ¿no? Sino la posición subjetiva que éste constituye o que construye. Entonces, el padre, como ya hemos hablado, coloca constantemente a Andrew en un lugar de excepcionalidad. Le transmite la idea de que está destinado a ser superior a los demás y que merece un trato diferente al resto. Entonces, en lugar de introducir un límite, o una ley alimenta una imagen idealizada que Andrew realmente debe sostener. Entonces podríamos decir que Andrew queda capturado por el deseo del otro, el deseo del padre, ¿no? Porque su identidad comienza a depender de mantener esa imagen perfecta que el padre está constituyendo sobre él, ¿ya? Entonces, en este sentido, resulta mucho más difícil que aparezca un deseo propio, ¿ya? Entonces porque lo que está predominando en él vendría siendo la necesidad de responder a esa expectativa ideal que el padre ha introducido en él. Concuerdo mucho con lo que comentas, Dani. También creo que es como fundamental señalar que este análisis no busca explicar de manera como determinista lo que ocurre más adelante en lo que sería la historia, porque la serie propone lo que sería como un contraste, ¿no? Como una comparación entre lo que serían dos configuraciones subjetivas distintas. Pero eso no significa en sí que la infancia determine como inevitablemente lo que sería el destino de una persona o de lo que sería como la población. Más bien desde Lacan, estas escenas nos permiten como comprender y pensar cómo ciertos vínculos familiares, como con nuestros padres, nuestra familia, nuestra mamá, puede favorecer o dificultar que un sujeto encuentre un espacio para poder construir su propio deseo sin que esto constituya una explicación única de lo que sería su vida después. ¿Sabes, Cami? Ahorita mientras estábamos analizando la escena, así como que me surgió una pregunta, una duda. Entonces, Ujú. si la mamá de Gianni también tenía una frustración personal, ¿no? ¿Por qué Ajá. no podemos decir que ella simplemente como que proyectó ese deseo en su hijo, pero como que oculto, ¿me entiendes? Como que en vez de ser la medicina, la, o sea, la costurería, ¿no? Digo. Claro, me parece una súper pregunta. Yo creo que en realidad la diferencia está en que Franca no le dice como que a Gianni que este debe cumplir su sueño, el cual ella no pudo realizar por lo que era la época, ¿no? Entonces ella reconoce un interés que ya estaba presente en Gianni. Si hubiera intentado como decidir por él o imponerle un camino al cual él debería seguir, probablemente sí podríamos pensar o decir que lo estaba colocando como un objeto de su deseo. Pero yo creo que la escena muestra más bien como un acompañamiento que una imposición. Yo también creo que al momento de que estamos analizando y hablando acerca como de todas estas diferentes perspectivas, yo tengo también una pregunta para ti, Dani. O sea, ¿tú crees que la presencia del padre garantiza siempre que exista una función paterna? Yo creo que, o sea, no necesariamente, porque Ujú. esa fue una de las cosas que más me llamó la atención al estar como que estudiando, analizando esto, porque sabemos que la función paterna no depende de que haya un padre biológico o no, sino de que exista una instancia simbólica, de que exista esta instancia simbólica que introduzca un límite, ¿ya? Y que permite esta separación del niño respecto al deseo del otro. Entonces, en la escena de Andrew vemos al padre que sí está presente físicamente, pero eso no significa que este padre esté ejerciendo esa función de separación, o sea, realmente no lo está haciendo. Entonces, de hecho, si lo vemos bien, como hemos dicho, él está reforzando la imagen ideal en la que Andrew está atrapado. Exacto, yo creo que justamente esto es como lo interesante del episodio, porque no intentas decir que una infancia explica lo que sería como todo el futuro y toda la vida de una persona, sino más bien sería como contrastar y mostrar lo que serían como dos realidades o dos vidas que son bastante distintas al momento de poder como construir esta subjetividad. Exacto, y es por eso que el análisis de Lacan nos resulta bastante útil en ese sentido, porque nos permite pensar cómo se configuran ciertas posiciones subjetivas sin caer en explicaciones simplistas o deterministas, como que esto es así, así, punto.
Claro, yo lastimosamente ya estamos llegando como al final de lo que sería el episodio, pero para concluir creemos que lo que fue el episodio utiliza el contraste de Gianni Versace y de Andrew Cunanan para mostrar como dos formas diferentes en las que un niño puede llegar a relacionarse con el deseo del otro y con la posibilidad de también poder construir su deseo propio. Ujú. Realmente, desde los conceptos del Seminario 5 de Lacan, que es de lo que hemos estado hablando y como que integrando esa teoría con el capítulo, observamos que la diferencia no radica únicamente en el afecto que recibe, o sea, en el afecto que recibe cada niño, sino realmente es la manera en la que los adultos ocupan un lugar dentro de esta sustitución subjetiva. Eso realmente es lo importante. Entonces, analizar estas escenas desde lo que es el psicoanálisis nos permite comprender la complejidad que hay detrás de todos estos vínculos sin reducir, obviamente, el destino de los personajes a una explicación única. Entonces, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. No se olviden, por favor, de seguirnos en redes sociales y también de comentarnos por si quieren que nosotros analicemos otra película o si no, otro episodio de alguna serie. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre por estar aquí fieles. Así que no se olviden de ver nuestro próximo Bye. episodio. Muchas Bye, gracias. chicos, Chao. hasta la próxima.